cubierta del arca pesaba más de lo que cualquier hombre podría mover. Génesis 7:16. Lo dice con una frase que pasa desapercibida. Y Jehová le cerró la puerta. Dios mismo la selló. Desde dentro, Noé escuchó el golpe sordo de la madera contra el marco, un golpe definitivo, y después, silencio, el último silencio que escucharía en 40 días. Fuera quedaban cientos de personas, vecinos que durante décadas lo habían visto construir aquella estructura absurda en medio de tierra seca. Gente que se había reído, que había señalado el arca con el dedo mientras pasaba de camino al mercado, que le había preguntado a su mujer si no sentía vergüenza. Y ahora, en las últimas horas antes de que el cielo se rompiera, probablemente dejaron de reírse, porque el aire había cambiado, las aves se habían ido, los perros ladraban sin motivo. Algo estaba a punto de pasar, y el único que lo sabía con certeza llevaba años diciéndolo. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos es la reconstrucción de esa noche y de los 40 días que vinieron después, hora por hora. Con los datos que da el libro de Génesis capítulos 6 al 8, cruzados con lo que sabemos de geología, de paleoclimatología y de las tablillas del diluvio sumerio, que cuentan una historia inquietantemente parecida desde el otro lado del mundo antiguo. Cada detalle que escuches tiene una fuente, cada hora tiene un versículo detrás. Empecemos por lo que pasó antes de esa noche, porque la historia del diluvio empieza mucho antes de la primera gota. Génesis 6:5 describe el estado del mundo con una frase brutal. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjate en las palabras. Todo designio, de continuo, solamente el mal. El texto no deja margen. La humanidad había llegado a un punto sin retorno. Los versículos anteriores, Génesis 6:1 hasta 4, hablan de los hijos de Dios que tomaron mujeres humanas y de los Nefilim, los gigantes que nacieron de esas uniones. Los teólogos llevan siglos debatiendo quiénes eran esos hijos de Dios, ángeles caídos, según la interpretación más antigua, una línea de descendientes de Set, según otra lectura. Lo que está claro es que algo había corrompido la creación de forma irreversible. El mundo anterior al diluvio era un lugar que nos costaría reconocer. Génesis 4:21. 2:2 menciona que ya existían músicos que tocaban arpa y flauta, y herreros que trabajaban el bronce y el hierro. Había ciudades. La primera la fundó Caín, según Génesis 4:17, y la llamó Enoc, como su hijo. Había agricultura y ganadería desde Abel y Caín. Había comercio, artesanía, cultura. La humanidad anterior al diluvio llevaba más de 1500 años desarrollándose, con vidas que superaban los 800, 900 años. Cada generación acumulaba un conocimiento que las nuestras tardan siglos en reunir. Imagina a un herrero que lleva 400 años perfeccionando su técnica, a un músico que lleva 300 componiendo. La civilización antediluviana tenía un nivel de desarrollo que probablemente subestimamos. De algo que Génesis describe con una palabra que se repite como un martillo: mal, violencia, corrupción. La tierra estaba llena de violencia, dice Génesis 6:11. La palabra hebrea es amas, violencia destructiva, injusticia sistémica, opresión del fuerte sobre el débil. El mundo antediluviano era tecnológicamente avanzado y moralmente devastado, una combinación que la historia humana ha repetido más de una vez. Y Dios tomó una decisión. Génesis 6:7. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. La palabra hebrea que se traduce como raeré es machar. Significa borrar, limpiar, como quien pasa un trapo mojado sobre una pizarra. El mundo entero iba a ser limpiado, pero había una excepción: un hombre. Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6,
contra 9, lo describe con 3 adjetivos: justo, perfecto en sus generaciones, y caminaba con Dios. Justo en hebreo es tzadik, alguien que vive alineado con la voluntad divina. Perfecto, tamim, significa íntegro, completo, sin mezcla. Esa última expresión ha generado debate durante siglos. Algunos la interpretan en sentido moral, otros en sentido genealógico. Su linaje no se había mezclado con los hijos de Dios de Génesis 6 contra 2. Lo que sabemos seguro es que era diferente. En un mundo que se había podrido de raíz, Noé era la excepción. Noé tenía 500 años cuando Dios le habló por primera vez sobre el arca, según Génesis 5:32, cruzado con 7, contra 6. Le dio instrucciones precisas. Madera de gofer, que algunos investigadores identifican con ciprés y otros con una conífera resinosa ya extinta. Medidas exactas: 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Si usamos el codo egipcio de 52,4 centímetros, el más común en el mundo antiguo del Cercano Oriente, hablamos de un barco de 157 metros de largo, más largo que un campo de fútbol, más largo que muchos cargueros modernos, con 3 pisos, compartimentos internos y una abertura de un codo en la parte superior, para ventilación. Noé empezó a construir. Y aquí viene un dato que cambia la perspectiva de toda la historia. Según la cronología bíblica, desde que Dios le dio las instrucciones hasta que cayó la primera gota, pasaron entre 55 y 75 años. Décadas enteras. Imagina eso. Un hombre construyendo un barco gigante en tierra seca durante toda una vida, sin lluvia, sin señal alguna de que el agua fuera a llegar. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, lo llama pregonero de justicia. Noé no construía en silencio, avisaba, y nadie le hacía caso. La madera de gofer huele a resina fresca cuando la cortas, un olor espeso, pegajoso, que se te mete en la ropa y en la piel durante días. Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, cortaban tablones, los curvaban con fuego y agua, los sellaban con brea por dentro y por fuera. Génesis 6:14 especifica eso: la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La brea, en hebreo kofer, es betún natural, el mismo material que usaban los constructores navales de Mesopotamia. Los arqueólogos han encontrado restos de brea en cascos de barcos sumerios del tercer milenio antes de Cristo. Noé usaba la misma técnica que sus contemporáneos. La diferencia era la escala. Los vecinos veían el arca crecer año tras año, al principio con curiosidad, después con burla, al final, probablemente, con algo parecido a la incomodidad, porque aquel hombre seguía construyendo. No paraba, y su barco ya eclipsaba cualquier estructura en kilómetros a la redonda. Pero la construcción del arca era solo la mitad del trabajo. Había que llenarla. Génesis 6:19. 2:0 da la instrucción: de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca. Génesis 7 contra 2 hasta 3 añade un matiz que pasa desapercibido. De los animales limpios, 7 parejas. De los inmundos, 2. La distinción entre limpio e inmundo existía desde antes de la ley de Moisés. Noé la conocía. Los animales limpios eran los que podían usarse como sacrificio y alimento, los inmundos, los que no. 7 parejas de cada animal limpio significaba un número mucho mayor de lo que la imagen popular muestra. Las representaciones infantiles del arca, con 2 jirafas asomando la cabeza, son encantadoras. La realidad bíblica era algo más complejo. ¿Cuántas especies entraron? Los estudios de baraminología, la taxonomía creacionista que trabaja con tipos creados en lugar de especies modernas, estiman entre 1.398 y 6.744 tipos de animales terrestres. Si tomamos una media conservadora de unos 7.000 animales en total, contando las parejas extras de animales limpios, el arca tenía espacio de sobra. Su volumen interno
equivalía al de 522 vagones de tren estándar. Un estudio de la Universidad de Leicester, publicado en 2014, demostró que, según las dimensiones de Génesis, el arca podría haber flotado con una carga de hasta 70.000 animales del tamaño medio de una oveja. Noé necesitaba llevar una fracción de eso, y Génesis 7:9 dice algo que detiene la lectura. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca. No dice que Noé los fue a buscar. Dice que entraron, vinieron, como si algo los guiara. Aves que bajaban del cielo en formaciones que nadie había visto, reptiles que salían de las rocas, mamíferos que cruzaban llanuras desde direcciones opuestas. Los vecinos de Noé tuvieron que ver aquello. Columnas de animales convergiendo en un punto, entrando por la rampa de un barco construido por un loco en medio del desierto. Génesis 7:10 marca el momento. Y sucedió que al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. 7 días. Dios esperó 7 días después de que el último animal entrara. 7 días en los que la puerta del arca estuvo abierta. 7 días en los que cualquiera habría podido subir. Nadie lo hizo. Ahora viene la noche. Génesis 7:11 da una fecha concreta. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El texto hebreo usa dos expresiones distintas para describir dos fenómenos diferentes. Las fuentes del gran abismo, Mayan Teom Raba, se refieren a agua subterránea. Las cataratas de los cielos, Arubot Hashamayim, a lluvia. El diluvio vino desde abajo y desde arriba al mismo tiempo. La geología tiene algo que decir sobre eso. La teoría de las fuentes hidrotermales propone que bajo la corteza terrestre existían enormes depósitos de agua a presión. El geólogo Walter Brown desarrolló esta hipótesis en su modelo de la hidroplaca, agua atrapada bajo una capa de roca a 10 kilómetros de profundidad, sometida a presiones de miles de atmósferas. Si esa capa se fracturaba, el agua saldría disparada hacia arriba con una violencia difícil de imaginar. Géiseres de kilómetros de altura, columnas de agua caliente y vapor, perforando la corteza terrestre a lo largo de fisuras que podían extenderse por todo el planeta. Eso fue lo primero que pasó. Las fuentes del abismo se rompieron. La tierra tembló. Un terremoto que no se parecía a nada que nadie hubiera sentido porque no era un terremoto local. Era la corteza del planeta fracturándose. El suelo se agrietó, y de las grietas salió agua. Agua caliente, agua con minerales, agua con fuerza suficiente para arrancar rocas y lanzarlas al aire. El sonido tuvo que ser ensordecedor, un rugido subterráneo que hacía vibrar los huesos. Dentro del arca, Noé y su familia sintieron la sacudida. Los animales, apiñados en 3 pisos de madera y brea, reaccionaron como reaccionan los animales ante un terremoto, con un silencio tenso que dura un segundo, y después, caos. Mugidos, graznidos, aleteos, golpes contra las paredes de los compartimentos, pero el arca aguantó. La madera de gofer, flexible y resinosa, absorbía el movimiento. La brea sellaba cada junta. Noé había construido bien. Había construido durante décadas. Cada tabla estaba donde debía estar. Después vino las o esclusas. La imagen es la de una barrera que se abre, como si el cielo tuviera puertas y alguien las hubiera abierto de par en par. La lluvia que cayó sobre el mundo antiguo no era la lluvia que conocemos. Era un muro de agua. Una cortina sólida y continua que borraba el horizonte. Algunos teólogos, como el Dr. Henry Morris, han propuesto que antes del diluvio existía una capa de vapor de agua en la atmósfera superior, mencionada en Génesis 1:7 como las aguas que estaban sobre la expansión. Si esa capa colapsó, la cantidad de agua que caería sobre la tierra sería catastrófica,
Las primeras horas fueron las peores para los que estaban fuera. El agua subía rápido. Génesis 7:17 dice que el agua levantó el arca y la alzó sobre la tierra. El arca empezó a flotar. Ese momento tuvo que ser aterrador incluso para Noé. Un barco de 157 metros que durante décadas había estado inmóvil sobre tierra seca, de pronto se movió, crujió, se balanceó, se despegó del suelo como un animal que despierta y empezó a subir. Fuera, la gente buscaba terreno alto. Las colinas, las montañas, las terrazas de los templos, los techos de las casas. El agua les llegaba a los tobillos, después a las rodillas, después a la cintura. Los que tenían hijos los levantaban por encima de sus cabezas. Los que tenían animales los abandonaban. Es nadar contra la muerte. La tablilla 11 de la epopeya de Gilgamesh, escrita en cuneiforme acadio alrededor del 1800 A.C., pero basada en textos sumerios mucho más antiguos, describe una escena paralela. Utnapishtim, el Noé sumerio, dice: los dioses se asustaron del diluvio, retrocedieron, subieron al cielo de Anu. Los dioses se encogieron como perros, agazapados junto a los muros exteriores. Incluso en la versión pagana, el diluvio superó todo lo imaginable. La diosa Ishtar gritó como una mujer en parto: maldito sea aquel día en que hablé maldad en la asamblea de los dioses. ¿Cómo pude ordenar la destrucción de mi pueblo? Las coincidencias entre el relato bíblico y el sumerio son demasiadas para ignorarlas. Un hombre justo avisado por la divinidad, un barco construido con medidas inundación total, aves enviadas después para buscar tierra, un sacrificio al final. Las dos tradiciones cuentan el mismo evento visto desde culturas diferentes. O bien uno copió al otro, o bien ambos recordaban algo real. Pero volvamos al arca. Las primeras 24 horas a bordo fueron una prueba de resistencia. La oscuridad dentro del barco era casi total. La ventana superior, de un codo de ancho, dejaba entrar un hilo de luz grisácea filtrada por la lluvia. El ruido constante del agua golpeando la madera. El olor a brea, a paja húmeda, a cientos de animales en espacios cerrados. La temperatura subía por el calor corporal acumulado. El suelo se movía sin parar, un balanceo lento y profundo que revolvía el estómago. Noé tenía 600 años. Su mujer, cuyos nombres el Génesis no menciona, estaba con él. También sus 3 hijos. 8 personas para mantener vivos a miles de animales durante más de un año. Porque el diluvio duró 40 días, pero la estancia en el arca fue mucho más larga. Génesis 7:24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y después del día 150, todavía faltaban meses para que la tierra se secara lo suficiente como para salir. La rutina dentro del arca tuvo que organizarse desde el primer día: alimentar animales, limpiar compartimentos, almacenar estiércol, probablemente en un sistema de drenaje en el piso inferior que dejara caer los desechos al nivel más bajo, distribuir agua, mantener separados a depredadores y presas. Los 3 pisos del arca, según Génesis 6:16, permitían esa separación. Algunos investigadores proponen que el piso inferior era para los animales más grandes y pesados, lo que bajaba el centro de gravedad y mejoraba la estabilidad. El piso medio, para los más pequeños, y las provisiones. El superior para la familia y los animales que requerían más atención. Un estudio del ingeniero naval coreano Seok Won-hong, publicado en 1994 por el Korea Institute of Ship and Ocean Engineering, analizó la estabilidad del arca usando las proporciones de Génesis. Conclusión: la relación 6:1 entre largo y ancho era prácticamente óptima para un navío diseñado para flotar sin navegar. Resistía olas de hasta 30 metros. La probabilidad de volcadura era extraordinaria.
creada miles de años antes de que existiera la ingeniería naval como disciplina. Fuera del arca, mientras tanto, el mundo desaparecía. Génesis 7:19, 2:0. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos por encima subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. 15 codos son unos 7 metros y medio. El agua superó las montañas más altas por 7 metros y medio. El texto no deja ambigüedad. La inundación fue total, planetaria, absoluta. Génesis 7:21, 2:3. Describe lo que pasó con todo lo que respiraba. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. 3 veces repite la idea. El hebreo insiste como quien quiere que no quede duda, y el arca flotaba, sola, en un océano sin orillas, sin referencia de horizonte porque no había horizonte, solo agua y lluvia, y un cielo que no se veía. Noé y su familia no podían asomarse a mirar, porque la única ventana daba al cielo, no a los lados. No sabían en qué dirección se movían. No sabían si estaban sobre lo que antes era su casa, o sobre lo que antes era una montaña. El mundo exterior había dejado de existir. Solo quedaba el interior de la caja de madera que habían construido con sus manos. El olor a resina, el sonido del agua, los animales. 40 días sin ver el sol, 40 noches sin ver las estrellas. La humedad lo penetraba todo, la madera se hinchaba, la ropa no se secaba, el frío se metía en las articulaciones, porque aunque las fuentes del abismo fueran agua caliente, la lluvia constante enfriaba la superficie. El contraste térmico generaba niebla densa y vientos impredecibles que sacudían el arca sin aviso. De los cielos fue detenida. Imagina ese momento. 40 días escuchando el golpe del agua contra la madera, un sonido que se había convertido en el fondo de la existencia, y de pronto se detuvo. El silencio tuvo que ser atronador. Noé levantó la cabeza. Su mujer dejó de hacer lo que estaba haciendo. Los 3 hijos hasta los animales parecieron dudar. Algo había cambiado. Pero el agua seguía. 150 días duró el periodo en que las aguas prevalecieron. 5 meses flotando en un mundo sumergido. 5 meses sin pisar tierra. 5 meses alimentando animales, limpiando, manteniendo la cordura dentro de un espacio cerrado con la misma familia y los mismos olores y los mismos sonidos. Piensa en lo que significaba un día dentro del arca. El amanecer no existía. La ventana superior dejaba pasar una claridad tenue que variaba poco entre el día y la noche porque el cielo estaba cubierto de nubes permanentes. En un barco en medio de un océano sin orillas, los gallos seguían marcando el amanecer. Ese sonido tuvo que ser lo más parecido a la normalidad que Noé escuchaba cada día. Después empezaba el trabajo. Las 8 personas se repartían las tareas por pisos. Sem bajaba al nivel inferior, donde los animales grandes esperaban su grano almacenado en tinajas selladas con brea y agua recogida de la lluvia que entraba por la abertura superior. El agua nunca faltó. Era lo único que sobraba en aquel mundo. Cam y Jafet se encargaron las aves eran las más ferozes, los loros, los cuervos, las palomas
un coro constante que llenaba el barco con un ruido de fondo que después de semanas se volvía invisible. Como el ruido del mar para alguien que vive en la costa. Dejas de escucharlo, forma parte de ti. Las mujeres de la familia se ocupaban de las provisiones humanas, pan sin levadura horneado en un horno de arcilla portátil que Noé habría construido en el piso superior, frutos secos, dátiles, lentejas cocidas. La comida deja de ser comida y se convierte en combustible, algo que metes en el cuerpo para seguir moviéndote. El estiércol era el problema más grande. En 1996, han calculado que el arca generaba unas 12 toneladas diarias de estiércol. La solución más probable era un sistema de pendientes en los suelos de cada piso que canalizara los desechos hacia la sentina, la parte más baja del barco. Desde ahí, un sistema de compuertas permitiría vaciarlos al agua. La brea que sellaba el exterior impedía que el agua entrara, pero esas compuertas tenían que poder abrirse desde dentro. Ingeniería básica, pero eficaz. Sin nadie más. Las conversaciones se agotan, los temas se repiten, los nervios se tensan. La convivencia forzada en un espacio cerrado pone a prueba cualquier relación. Y la Biblia no nos dice que la familia de Noé fuera perfecta. Solo dice que eran 8, que Dios los eligió y que sobrevivieron. Los niños entendían nuestro nombre. Sin calendario, sin referencia exterior, el tiempo se convertía en algo blando, impreciso. Noé probablemente llevaba la cuenta con marcas en la madera, una línea por cada día, otra más larga cada 7, un mes, 2 meses, 3. Las marcas iban llenando la pared de su habitación como una cuenta atrás, cuyo final nadie conocía, porque Dios le había dicho que llovería 40 días, pero no le dijo cuándo podría salir. Génesis 8:1 usa una expresión que merece detenerse. Y se acordó Dios de Noé. La palabra hebrea es sacar. No significa que Dios lo hubiera olvidado. Significa que llegó el momento de actuar. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra. Ruach, en hebreo. Espíritu, viento, aliento. La misma palabra que aparece en Génesis 1:2. Cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas antes de la creación. El diluvio fue una descreación, y ahora empezaba una recreación. Génesis 8:4. A los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. 5 meses después de que empezara el diluvio, el arca tocó fondo. Un golpe suave, un crujido de la quilla contra roca, y el movimiento se detuvo. Después de meses de balanceo constante, el suelo se quedó quieto. Noé tuvo que apoyarse en la pared. Sus piernas habían olvidado lo que era estar sobre algo que no se movía. Ararat. Los montes de Ararat, el macizo volcánico del este de Turquía, con su pico mayor de 5.137 metros. La palabra hebrea es har, que puede significar tanto montaña como cordillera. El arca no necesariamente aterrizó en la cumbre. Pudo ser en cualquier punto de la cadena montañosa, a una altitud mucho menor. Lo que importa es que era terreno alto, lo suficiente para que fuera lo primero en emerger cuando el agua empezó a retirarse. Expediciones las ha habido durante siglos. Los primeros relatos son de los padres de la Iglesia. Teófilo de Antioquía, en el siglo II, mencionó que los restos del arca todavía podían verse. Marco Polo escribió sobre el monte en el siglo XIII. Exploradores del siglo XIX reportaron avistamientos de una estructura de madera en la cara noroeste, parcialmente enterrada en hielo. En 1959,
El piloto turco Ilhan Tomutan a 1950 metros cerca del puerto de Durban. Las medidas coincidían sospechosamente con las del Arca, unos 157 metros de largo. Los geólogos dicen que es una formación natural de roca y lodo endurecido. Los creyentes dicen que es demasiada coincidencia. La verdad es que nadie ha demostrado de forma concluyente ni una cosa ni la otra. Lo que sí sabemos es que el gobierno turco declaró la zona sitio arqueológico protegido en 1987. Proteger una formación natural parece un gesto extraño. En 2010, una expedición del grupo metros de altitud, con dataciones de carbono 1,4 que apuntaban a 4.800 años Come, de gentle antigüedad. giants. The door stands La comunidad open. científica recibió el anuncio Mind con the entrance escepticismo. now. Step Algunos carefully. miembros de la propia expedición se retractaron después. La búsqueda del arca sigue abierta. Y mientras no se encuentre de forma verificable, el debate continuará entre la fe y la geología. Pero volvamos al interior del arca. El agua bajaba, pero lentamente. Génesis 8, 5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. 3 meses más. 3 meses viendo cómo las montañas asomaban como islas en un mar infinito. Primero las cumbres, después las laderas, después los valles. Un mundo nuevo que emergía del agua como si alguien lo estuviera dibujando desde arriba. Noé esperó 40 días más. Después abrió la ventana. Por primera vez en meses, el aire fresco entró en el arca. Un aire que olía a piedra mojada, a tierra empapada, a algo limpio y nuevo que no tenía nombre, y envió un cuervo. Génesis 8, 7. Y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. El cuervo es carroñero. Puede posarse sobre cualquier superficie. Puede comer resto. El cuervo sobrevivió fuera, pero no volvió con información. Entonces Noé envió una paloma. Génesis 8 contra 8 hasta 9. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca. La paloma necesita vegetación, necesita un árbol, una rama, algo orgánico donde posarse. La tierra estaba desnuda, barro y roca. La paloma volvió. 7 días después la envió de nuevo. Esta vez la paloma regresó con algo en el pico. Génesis 8, 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Una hoja de olivo, verde, fresca, viva. Había algo creciendo. El mundo estaba volviendo. El olivo es uno de los árboles más resistentes del Mediterráneo y del cercano Oriente. Puede sobrevivir sumergido durante meses si sus raíces permanecen intactas en suelo bien drenado. La hoja que la paloma trajo era la primera señal de que la tierra no estaba muerta. Solo 7 días más. Había encontrado dónde quedarse. Génesis 8:13, 1:4 marca el final. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron de sobre la tierra. Y miró Noé, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Desde el día 17 del mes segundo del año 600 de Noé, hasta el día 27 del mes segundo del año 601, 1 año y 10 días. Noé y su familia estuvieron dentro del arca 1 año y 10 días, 1 año entero, 8 personas, miles de animales, en un espacio cerrado, sin horizonte, sin tierra, sin vecinos, sin otro sonido humano que el de sus propias voces. Y entonces Dios habló. Génesis 8:15, 1:7. Sal del arca tú,
y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sácalos contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Noé abrió la puerta del arca, la misma puerta que Dios había cerrado hacía un año. La luz entró como una explosión. Después de meses de penumbra, el sol era casi doloroso. Los ojos tardaban en adaptarse, pero cuando lo hicieron, lo que vieron fue un mundo vacío, limpio, silencioso. Las montañas de Ararat se extendían en todas las direcciones, cubiertas de barro seco y roca lavada, sin árboles grandes, sin estructuras, sin ciudades, sin caminos. Nada de lo que había existido antes seguía en pie. El viento soplaba sin obstáculos. Un viento que no olía a nada conocido. No olía a humo, ni a comida, ni a ganado, ni a tierra cultivada. Olía a mineral, a piedra limpia, a planeta recién lavado. La rampa del arca bajaba hacia una ladera de barro endurecido por el sol. Noé pisó tierra, la primera pisada humana sobre el mundo nuevo. Sus pies se hundieron ligeramente en el suelo, blando. Después de un año caminando sobre tablas de madera, la tierra se sentía extraña, blanda, irregular, viva. Sus hijos bajaron detrás, sus nueras, su mujer, 8 pares de pies sobre la arcilla, 8 personas mirando un horizonte que no tenía una sola construcción humana en ninguna dirección. Los animales salieron. Génesis 8, 19. Todos los animales, y todo reptil, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus familias, salieron del arca. La salida tuvo que durar horas. Miles de animales bajando por una rampa de madera. Los más grandes primero, pesados, torpes, después de meses sin moverse en espacios amplios. Los caballos relinchaban al sentir el sol. Los perros bajaban corriendo, con la nariz pegada al suelo, olfateando un mundo que no reconocían. Los pájaros se lanzaron al cielo, como si los hubieran soltado de una jaula. Bandadas enteras, de todas las especies, subiendo en espirales sobre el arca, alejándose hacia los 4 puntos cardinales. Los reptiles se deslizaban hacia las rocas calientes. Los mamíferos pequeños corrían entre las piedras buscando madrigueras que todavía no existían. Cada animal llevaba dentro de sí el futuro de su especie. Cada pareja era el comienzo de una población nueva. Las jirafas que bajaron de aquel barco son las ancestras de todas las jirafas que existen hoy. Los lobos que corrieron ladera abajo son los abuelos de todos los perros del mundo. Cada especie que salió del arca tenía que encontrar comida, territorio, refugio y reproducirse lo suficientemente rápido como para no extinguirse en la primera generación. La tarea era descomunal, y la llevaron a cabo sin instrucciones, solo con instinto, o con algo que se parecía al instinto, pero venía de más arriba. Lo primero que hizo Noé al pisar tierra fue construir un altar. Génesis 8, 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Por eso Dios le había pedido 7 parejas de cada animal limpio en lugar de 2. Las parejas extra eran para el sacrificio. Noé lo sabía desde el principio. Había cargado animales de más, porque sabía que lo primero que haría al salir sería dar gracias. El humo del sacrificio subió recto en el aire quieto de aquel mundo nuevo. Génesis 8, 21. Y percibió Jehová olor grato. La expresión hebrea, Rich Nichoach, significa literalmente aroma de descanso o aroma de satisfacción. Y Dios dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Génesis 9:11 lo convierte en pacto. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y la señal de ese pacto fue el arco iris. Génesis 9:13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra.
El primer arco iris de la historia, o al menos el primero con significado, un arco de color sobre un cielo que por primera vez en un año estaba completamente despejado. Noé lo vio desde la ladera del Ararat, con los pies en el barro, el olor del sacrificio todavía en la ropa, su familia detrás de él, 8 personas mirando un arco iris sobre un planeta vacío, sabiendo que todo lo que existiera a partir de ese momento dependía de ellos. La historia del diluvio es, antes que nada, una historia de supervivencia, de un hombre que creyó algo absurdo durante décadas y resultó tener razón, de una familia que aguantó un año en las condiciones más extremas imaginables, de animales que entraron en un barco porque algo más grande que el instinto los guiaba, de un Dios que destruyó lo que había creado, se arrepintió y prometió no volver a hacerlo. Las tablillas sumerias cuentan la misma historia con otros nombres, pero no son las únicas. La lista de civilizaciones antiguas que recuerdan un diluvio global es tan larga que resulta difícil de explicar sin admitir que algo pasó. Los hindúes tienen el relato de Manu, avisado por un pez divino que le ordena construir un barco y cargar semillas de todas las plantas. Los griegos tienen a Deucalión y Pirra, los únicos supervivientes de un diluvio enviado por Zeus, que repueblan la tierra lanzando piedras por encima del hombro. Los aztecas cuentan que Tata y Nene sobrevivieron dentro de un tronco hueco de ahuehuete por orden de Tezcatlipoca. Los aborígenes australianos hablan de un tiempo en que las aguas cubrieron toda la tierra y solo se salvaron los que subieron a las montañas más altas. Los chinos tienen el mito de Nua reparando el cielo después de que las aguas destruyeran el mundo. Son más de 200 relatos de diluvio documentados en culturas de los 5 continentes. 200. Culturas que no tuvieron contacto entre sí durante miles de años. Culturas separadas por océanos, por desiertos, por cadenas montañosas. Y todas recuerdan lo mismo, un tiempo en que el agua lo cubrió todo, casi todos murieron, y unos pocos se salvaron porque fue analizado. La geología encuentra capas de sedimento que podrían explicarse por una acumulación masiva. La paleoclimatología detecta un evento global de cambio climático abrupto alrededor del tercer milenio antes de Cristo. La arqueología subacuática del Mar Negro, liderada por Robert Ballard, el mismo que encontró el Titanic, descubrió en 1999 restos de una línea costera a 170 metros bajo el nivel actual, con viviendas sumergidas y una inundación catastrófica datada alrededor del 5600 A.C., que convirtió un lago de agua dulce en el mar salado que conocemos hoy. William Ryan y Walter Pittman, los geólogos de la Universidad de Columbia que propusieron la hipótesis, calcularon que el agua del Mediterráneo rompió el estrecho del Bósforo con un caudal 200 veces superior al de las cataratas del Niágara. Cada día, el nivel del lago subía 15 centímetros. La gente que vivía en sus orillas tuvo que huir. Y la memoria de esa huida pudo haberse transmitido durante generaciones hasta convertirse en el relato del diluvio. ¿Es esa la evidencia del diluvio bíblico? Tal vez no. Lo que es indiscutible es que algo pasó, algo tan grande que todas las civilizaciones antiguas lo recuerdan. Algo que dejó una cicatriz en la memoria colectiva de la humanidad que 4000 años no han podido borrar. Noé vivió 350 años, más después del diluvio. Génesis 9:28, 2:9. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. 950 años. El último de los patriarcas de larga vida. Después de él, las edades empezaron a reducirse drásticamente, como si algo en la atmósfera o en la genética hubiera cambiado con el diluvio, como si el mundo de después fuera, en lo fundamental, un mundo diferente. El arca fue la frontera entre dos mundos, antes del diluvio y después del diluvio, y durante 1 año y 10 días fue el único punto de la tierra donde la vida sobrevivió, un barco de madera,
y brea construido por un hombre de 600 años que hizo caso a algo que nadie más escuchó. Cada vez que llueve y sale el sol y ves un arco iris, estás viendo la señal de un pacto que tiene más de 4000 años. Un pacto entre Dios y un hombre que olía a brea, a paja mojada, a animal encerrado, a sacrificio quemado. Un hombre que salió de un barco a un mundo vacío y decidió que lo primero que haría sería dar gracias. Eso fue el diluvio, hora por hora, día por día, según lo que la Biblia cuenta y lo que la ciencia ha encontrado. Si esta historia te hizo ver el arca de una forma diferente a como te la contaron de niño, déjalo en los comentarios. Y si conoces a alguien que lleva toda la vida escuchando la historia de Noé sin conocer estos detalles, compártele este video. A veces, lo que más nos sorprende de la Biblia es lo que siempre estuvo ahí y nadie nos señaló.